México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Culiacán, Sinaloa, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. Bueno, lógicamente, como todos los viernes, es un placer, mire, de veras contar con este gran comentario, esta gran presencia de Juan Salgado Brito. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Alberto, Miriam. Muy buenos días, Buenos doctor. días a todas y a todos ustedes. Y el tema lo manda, Gracias. el tema se enmarca un 20 de noviembre. ¿Qué Así me puedes es, comentar? así es. Mira, yo creo que habría que compartir algunas reflexiones sobre el acontecer de hoy y lo sucedido hace 104 años. Cuando estalla la Revolución Mexicana en 1910, un movimiento social armado en contra del orden establecido, en contra de los privilegios, las injusticias, las desigualdades que prevalecían. Un movimiento armado que en un país de poco más de 13 millones, casi 1 millón pereció en la lucha revolucionaria. A 104 años estamos viviendo una gran efervescencia ciudadana que se traduce en un movimiento social pacífico luchando por un cambio de estructuras, un cambio estructural. Pero yo diría que este sacudimiento no solamente conlleva a la búsqueda de un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales, sino un cambio en las estructuras mentales, en pos de una nueva actitud, de un nuevo comportamiento frente al Estado y frente a la sociedad por parte de los individuos. Yo creo que lo que vimos ayer en todas las ciudades, en el Distrito Federal, con las marchas que, pues afortunadamente, pues con algunos pequeños asegúnes de grupos anarquistas, fue un salir a las calles de manera pacífica a expresar, pues sí, su indignación social por los sucesos de Iguala y Ayotzinapa, pero también para exigir cambios estructurales. Y eso es lo que hoy, diría yo, debemos recoger tanto el Estado como la sociedad, para capitalizar esa inquietud ciudadana y traducirlo en transformaciones. Ya el presidente Peña dio prácticamente un gran salto en cuanto a las reformas estructurales para bien de México, para inaugurar un nuevo país. Decíamos fuera de cámaras, es el nacimiento de un nuevo México. Yo creo que ahora el gran reto es traducir en hechos, en cambios sustanciales, esas reformas estructurales y motivar tanto a las estructuras del poder, a las estructuras del Estado, como a las organizaciones de la sociedad, a una mayor participación ciudadana para seguir dialogando, seguir logrando acuerdos a favor de México y a favor de los mexicanos. Muy importante, completamente importante establecer ese comparativo, porque al final de cuentas la gente, estamos platicando con Miri, que salieron con varios ideales. Desde luego. Se juntaron. Hay emoción social, sí, que es el ingrediente fundamental para que ese dínamo transformador que hay en la sociedad se mueva, se vaya hacia adelante, ¿no? Yo creo que hay condiciones para generar un gran cambio pacífico, ensamblando los esfuerzos y los ideales tanto del Estado como de la sociedad. Propuesto ya. Así es. Muy bien, gracias Juanito, muy amable, que tengas buen día. Muy buen día. Muy Miriam. buen Vamos día, ahora doctor. con la cápsula para la salud.